Y bien, pues lo importante hoy es poder saber que tenemos una clase súper especial preparada para vosotros y hoy tenemos con nosotros Arnold Boost. Así que Arnold, bienvenido. Hola Jacobo, ¿cómo estás? Hey, yo también te escucho. Mira, como hemos empezado nuestro primer en directo en Mute. Imagínate. Impresionante. Es Sí, ya impresionante. me puse nervioso. Dice, ¿por qué no se escucha? Pues no pasa nada, aquí estamos todos aprendiendo esta tecnología. Muy bien, Claro que Arnold, sí. pues cuéntanos un poco, tú antes estabas trabajando aquí en nuestro ministerio, durante cuántos años estuviste en la Caja Roja. Pues desde el 2004, o sea, ya muchos años. Son 16 años, sí, son muchos años. Y hace unos meses tu familia, o sea, tú y tu familia os fuisteis a Alemania y estáis dedicándoos a trabajar con niños tiempo completo, ¿verdad? Eso es. Entonces, sí, cuando yo estaba en la universidad, yo dije, Señor, yo quiero aprender a evangelizar, a compartir la fe. Y poco después te conocí el ministerio de la Caja Roja y la verdad que Dios me impactó mucho con el mensaje del Evangelio. Y luego, pues, una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención es cómo podemos explicar a los niños lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, de tal forma que ellos puedan entenderlo, ¿no? Ah, Entonces, en la iglesia he trabajado muchísimo con los niños y todo lo que pues, se enseña en On the Red Box, pues lo hemos adaptado para poder usarlo también con los niños ah, en casa o con los vecinos o en la iglesia, en la escuela dominical. excelente. Entonces, cuéntanos un poco acerca de la escuela online que tienes, tu página web. Eso es. Entonces empezamos a desarrollar los cursos porque veíamos que mucha gente tenía interés de aprender a usar el evangelismo con los niños. Y hay una plataforma que se llama The Cross Academy. El nombre es inglés, pero la plataforma es en español. Ahí hay muchos cursos que te puedes inscribir y tomarlos gratuitamente. Así que yo te animo a que vayas a nuestra página en Facebook y a nuestra página web y mires a ver lo que es y te inscribas en un curso. Muy bien. Pues excelente. Pues los que están conectándose ahora al Facebook de Arnold o al YouTube mío, la pregunta que estamos lanzando es que si estás trabajando con niños, porque el enfoque hoy es cómo hablar a los niños acerca del Evangelio, acerca de la cruz, ¿no? Y si los niños pueden ser salvos. Entonces, Arnold, una pregunta. ¿Desde qué edad podemos empezar a presentar el mensaje de salvación a los niños? Un versículo que a mí me llama muchísimo la atención es Primera de Timoteo 2:4. Ahí dice que Dios quiere que todos sean salvos y conozcan la verdad acerca del Evangelio. Entonces, eh, la Biblia no habla de edades específicos a partir de los cuales se puede pues responder al Evangelio, sino engloba a todo el mundo. Sabes, hay dos fechas en nuestra vida que son determinantes. La primera es nuestra fecha de nacimiento, el día que nacemos. Y la segunda fecha, muy importante, es el día en el que morimos. Entonces, hay un tiempo en el que podemos escuchar el mensaje de salvación, escuchar el Evangelio y tenemos que responder al mensaje del Evangelio. Solo hay estas fechas que determinan el espacio que tenemos. Ahora, cuanto antes una persona puede escuchar y poner su confianza en Cristo, pues más tiempo va a poder tener para conocer a Dios, para vivir para Dios, para ministrar a otros. Entonces, pues, ¿quién quiere que un niño crezca esclavizado en el pecado, con relaciones rotas, con un montón de problemas que conlleva el pecado, ¿no? O sea, cuanto antes
un niño pueda tener un encuentro con Jesús, recibir perdón, recibir al Espíritu Santo y luego salir y ministrar, orar por los enfermos y compartir la fe con otros mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso tengo esa convicción tan fuerte que no debemos menospreciar el tiempo que tenemos con un niño, sino que desde muy pequeño podemos comenzar a pues compartir el evangelio con ellos. Y sabemos, Arnold, que, mira, si un niño no ha sido convencido de su pecado, entonces es imposible arrepentirse. Y si uno no se arrepiente, no se salva. Entonces, Sí. ¿cómo explicamos lo que es el pecado a los niños? Pues mira, el pecado es... vamos a empezar con un pequeño resumen de lo que es el Evangelio, ¿vale? El Evangelio consiste en 4 partes. El primero es el problema. Todo ser humano tiene un problema y es el mismo para todos, y es el pecado. Es la mentira, es el robo y todas las consecuencias que conllevan. Por ejemplo, ¿no? Nos separa de Dios, nos ensucia por dentro. Y luego, las consecuencias no terminan aquí, sino tienen secuelas eternas. Hay lo que decíamos antes, ¿no? Hay una muerte, luego viene el día del juicio y ahí Dios va a decidir dónde pasaremos la eternidad, o en el cielo o en el infierno. Pero sabemos que Dios quiere que todos podamos entrar en su casa, ser reconciliados con Dios, ser lavados y vivir en santidad. Y por eso Dios proveyó un remedio, una solución. Envió a Jesús, Jesucristo vivió aquí una vida perfecta, no pecó, no se ensució, no ofendió a Dios, a su Padre en nada, sino lo obedeció en todo hasta la muerte en la cruz. Lo golpearon, lo humillaron, le escupieron, lo mataron en esa cruz y ahí obtuvo la autoridad para poder perdonarnos. Tomó nuestro lugar, resucitó de los muertos y entonces Él puede proveer esa salvación para nosotros. Y la cuarta parte es nuestra respuesta a lo que Jesús ha hecho. Y eso es la fe y el arrepentimiento. Entonces, si queremos presentar el mensaje de salvación, si queremos hablar del Evangelio con los niños, necesitamos hablar de estas 4 partes. Entonces, hoy vamos a enfocarnos más bien en la primera parte, el problema. Entonces, el problema es el pecado. Es pues que nosotros hemos hecho una de 2 cosas. En Primera de Juan 3, el versículo 4, dice que cuando transgredimos la ley, pecamos. Ahora, mi pregunta es, y sé que un montón de gente nos está viendo, ¿qué es la ley? ¿Por qué no lo pones en el chat? ¿Qué es la ley? Porque eso es fundamental que entendamos, pues, qué es, ¿no? Porque ¿qué es lo que se puede transgredir que sea tan horrible? Exacto. ¿no? Entonces, Arnold, dejamos a la gente, porque ya tenemos varios conectados, a que pongan en el chat qué significa la ley. ¿Vale? Sabemos lo que es la ley vial, la ley de la nación, pero cuando tú estás diciendo, Arnold, mira, que tenemos que explicar la ley a los niños, ¿qué significa ley? La ley. Entonces, eso lo escribes en el chat. Si contestas correctamente, ya verás que todo el mundo sabrá, porque lo voy a hacer saber. Venga, sigue adelante, Arnold. Pues esa es una forma de pecar, si rompemos la ley. Pero hay otra forma de pecar, y eso lo habla Santiago. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 17, dice, saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Entonces, hay 2 formas en las que podemos pecar, ¿no? Y los niños tienen que saberlo. Ahora, ¿qué es la ley? No sé si hay alguna respuesta, pero la ley son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos los encontramos en 3 lugares. Los encontramos en Deuteronomio 5 y Números 20. Pero hay un tercer lugar donde encontramos la ley. Y eso lo vi el otro día. Bueno, y me llamó mucho la atención, Jacob. Arnold. Deuteronomio 5 y Éxodo 20.
Perdón. Eso, es porque Héctor. la gente va allí, números, números, es que no los encuentro y encuentro números. Ay, gracias, sí, perfecto, Éxodo 20, muy ¿Y, bien, muy bien, ahí habéis estado y presente. dónde el tercer lugar? El tercer lugar, y eso lo dice en Romanos 2, dice que la ley está escrita en nuestros corazones. Entonces, todo ser humano, en el momento en el que nace, Dios pone la ley en su corazón. ¿Sabes lo que me llama la atención? No le tienes que enseñar a un niño lo que es justo y lo que no es justo. O sea, un niño ve que a alguien le ha quitado algo que es suyo y va a decir, eso no es justo. Me han quitado mi sitio, eso no es justo. O cuando, por ejemplo, un niño le dices, no comas las galletas y se las come y tú preguntas, ¿te has comido las galletas? No, es innato que sabemos que no ha sido bueno lo que hemos hecho y por eso lo intentamos cubrir. Entonces los niños lo tienen escrito en el corazón y saben perfectamente lo que es y lo que no es bueno. Muy bien. Excelente, Arnold. Mira, no sé si quieres saludar a Linda. A Linda, Hola, Linda. ella se está conectando seguramente desde tu página de Facebook. Yo no soy capaz de pronunciar su apellido, pero puedo intentar. ¿Tú lo puedes pronunciar? Es que, Linda. Sí, dice, hello Arnold, God bless you in the work you do. Es Linda Kush. sí, Linda es de Berlín. Ah, Sí, es de hola. Berlín. Linda, te queremos y God bless you in your work, Arnold. Muy bien. Pues mira, ya has hablado del pecado, Arnold, y mira que tenemos que, o sea, de la ley. Cuando un niño ya empieza a sentir convicción, ¿cómo vas explicando las consecuencias del pecado en una manera que ellos pueden entender? O sea, Dios ha hecho algo maravilloso y que es que las consecuencias del pecado lo pueden ver los niños en su día a día. Por ejemplo, en Levítico 5:17 dice que si alguien peca, será culpable y llevará su castigo. Un niño entiende perfectamente lo que es ser culpable. En un partido de fútbol, el árbitro dice, esto no lo puedes hacer, le saca la tarjeta roja y el niño sabe que es culpable. ¿Quién de los niños no entiende lo que significa un castigo? Ese versículo dice, si alguien peca será culpable y llevará su castigo. O sea, los niños son expertos en estos temas. Ellos lo viven todos los días cuando hacen algo y los padres los corrigen, los profes los corrigen, los abuelos los corrigen y dicen, esto no está bien, esto no se puede hacer. Y te quedas una semana sin, pues yo qué sé, ¿no? Sin chuches, no vas a ver a tus amigos, me vas a ayudar en la casa. Y entonces, cuando hablamos de estos conceptos y las consecuencias del pecado, los niños lo entienden perfectamente. O sea, si hablamos, por ejemplo, de que el pecado nos ensucia, ¿qué niño no sabe lo que significa ensuciarse? O sea, vamos a ver, hasta los más pequeños se comen algo y se ensucian y luego se tienen que cambiar y tienen que pasar por la ducha y por el baño y todo eso. O incluso los más pequeños los llevas al colegio, a la escuelita y se tienen que separar de sus padres. Si tú les dices, por ejemplo, que la mentira nos separa de Dios, ellos tienen un concepto de lo que es que quieren estar con alguien y no pueden con los abuelos porque viven lejos, con los mejores amigos, tienen que salir de la fiesta cuando es el mejor momento. Entonces, todos estos conceptos de las consecuencias del pecado que encontramos en la palabra, los niños lo pueden vivir en su día a día. Y para nosotros, los que estamos con los niños, solo es cuestión de ver la oportunidad y decir, mira, esto es lo que el pecado hace con nosotros. Entonces es aprovechar el día a día para poder ilustrarles y mostrarles
lo que es el pecado y que esto no solo se reduce a nuestro día a día aquí, sino que tiene consecuencias eternas. Excelente. Arnold, has hablado de los abuelos hace un momento, ¿no? Que están lejos de los abuelos y vas a continuar con la enseñanza, pero Alicia Gil, ella está conectada y ella es de Parla, aquí de España, y dice que quiere evangelizar a su nieta. Entonces, esto me parece, mira, que los padres, que los abuelos desean evangelizar a sus hijos, a sus nietos. ¿Tú crees que ella sería capaz de hablar del pecado con su nieta, de explicarle las consecuencias y realmente ver una conversión genuina? Claro que sí. O sea, yo creo que es muy importante. Ahora, em, no sé si os ha pasado, ¿no? Que si preguntas a un niño que si, por ejemplo, si ha mentido alguna vez, muchas veces te dicen, o si mejor si ha pecado alguna vez, te van a decir que no saben, que el término es demasiado grande. Entonces, sí podemos hablar con ellos, pero tenemos que bajar todos los conceptos a su nivel para que lo puedan entender. Entonces, usar una palabra como pecado es demasiado global, demasiado abstracto, es un término que ellos pues no lo pueden entender a menos que nosotros les ayudemos a entender lo que implica. Y Y luego, no sé, sí, adelante. y luego ellos tienen que ver si ellos han pecado o no. O sea, ¿Y cómo puede darse cuenta un niño si ha pecado o no? pues mira, hace unos años, no sé si te acuerdas, Jacob, pero tú y yo estábamos en una cafetería con un amigo. Yo pensé en esta historia y dije, a lo mejor Jacob se acuerda. Entonces estábamos sentados ahí y pedimos nuestro café y nuestro amigo pidió un chocolate y tomó el chocolate y nos miró y sonrió. ¿Te acuerdas? Demasiado. Ahora, en este momento, nuestro amigo no se daba cuenta que su cara estaba manchada de chocolate. Nosotros sí lo veíamos. Estábamos así como... Pues a mí me daba vergüenza reírme, ¿no? Porque era tan obvio y era una cosa y la persona seguía hablando y hablando. Y al final, pues eso, ¿no? Decíamos, oye, tu cara está llena de chocolate. Ahora, lo mismo ocurre con el pecado. Si tú no sabes que te has manchado con el pecado, pues ¿cómo te vas a limpiar? ¿Cómo te vas a lavar? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Pero, y eso es una maravilla, me encanta, Dios ha diseñado un detector de pecado. Dios ha diseñado algo que trae conocimiento de lo que es pecado. Y esos son los 10 mandamientos. En Romanos 3:20 lo dice, que la ley, por medio de la ley tenemos conocimiento de lo que es el pecado. Imagínate, es como en el aeropuerto. Ya sé que durante muchos meses no hemos viajado, no hemos visto un aeropuerto por dentro, pero una vez estábamos en Inglaterra, estábamos haciendo un viaje y yo tenía dos mochilas, ¿no? Y por alguna razón pues no las facturé porque un amigo mío no tenía equipaje, lo había facturado. Entonces él dijo, yo puedo tomar tu mochila y paso por seguridad y tú pasas con la tuya y así cada uno tiene una pieza, ¿no? Entonces él se fue a una fila y yo me fui a otra. Él me preguntó, ¿hay algo aquí dentro que debería saber antes? Y yo le dije, no hay nada dentro, no te preocupes. Pero todos sabemos, o me imagino que la mayoría de nosotros sabe, que al avión no te puedes subir tijeras, no puedes llevar ciertos objetos peligrosos. Pasas por estas máquinas, por estos radio X, ¿no? No sé cómo se llaman pues estas máquinas, ¿no? Donde pasa el equipaje. Y yo pasé perfectamente y luego miraba y lo veía un poco más atrás. Y había muchos policías que acudían a la mesa y querían hablar con él. Y le decían, abre la mochila, ¿qué hay aquí? ¿Hay algo aquí dentro? Y él, pues como no era su pieza, él no sabía lo que había dentro y como que estaba muy sorprendido cuando decían, no, aquí hay tijeras, ¿por qué llevas tijeras? Te preguntamos antes si había objetos, tú dijiste que no y se metió en un lío.
La máquina detectó las tijeras. Y sabes que la ley hace lo mismo con nuestros corazones. Escanea nuestros corazones y si hay pecado, la ley ayuda y lo detecta. Entonces, si no usamos los 10 mandamientos, no usamos esa herramienta tan valiosa para que los niños puedan saber si hay pecado en su vida o no. Ahora, los 10 mandamientos, me imagino que Claro, eh, eso es lo que te iba a preguntar, Arnold, los 10 mandamientos, porque ahora, ya que has explicado que radiografía, rayos X, pero cómo, que, ¿no puedes dar unos consejos de cómo usar los 10 mandamientos con un niño? Por ejemplo, estamos pensando en la nieta, ¿no? de Alicia. ¿Cómo podría usar los 10 mandamientos para que el Espíritu Santo convenza? Pues Alicia, yo te recomiendo que uses ejemplos prácticos de cómo rompemos los 10 mandamientos. Por ejemplo, que pienses, ¿no? Que dices, mentira. Pregunta a tu nieta si ha mentido alguna vez. Y luego piensa en situaciones, si ella te dice que no, dice, a lo mejor cuando tus padres te pidieron algo y no lo hiciste, o cuando en la escuela te preguntaron y no tenías la respuesta. Em, No, hay muchas formas en las que podemos mentir en el día a día. O, por ejemplo, vamos a hablar de no codiciar. Uno de los mandamientos dice no codicies, ¿no? ¿Cómo codiciamos? Si preguntas a un niño si ha codiciado, a lo mejor va a decir que no lo ha hecho nunca. Pero si le preguntas, oye, ¿y cuando te prepararon un plato de acelgas, te quejaste? ¿Sabes? Te molestaste, dijiste esto no me lo como, yo quiero una hamburguesa, yo no quiero esto, otra vez esto, empezaste a quejarte codiciando otra cosa. O, por ejemplo, estás en una sala y todo el mundo hace una manualidad y te llevas la tuya y luego ves las demás manualidades y dices, la mía quedó muy fea, las demás quedan muy, muy bonitas, ¿no? Y empiezas a codiciarlo, incluso rompes la manualidad de otro niño porque la tuya, porque no quieres que tenga algo que sea más bonito que lo tuyo. Entonces, hay formas, ¿no? Honrar a nuestros padres. Pues, ¿has gritado a tus padres alguna vez? ¿Los has pegado? ¿Les has hecho caso cuando te pidieron algo? ¿Hablaste mal detrás de sus espaldas? Em, lo importante es que pensemos en ejemplos muy prácticos de cómo podemos romper los 10 mandamientos. Y yo he notado que muchas veces ir a un parque, observar a los niños, o ir a un restaurante y ver cómo actúan, o en la escuela, o en casa, o pensar en tu propia infancia y pensar en cómo quebrantaste tú los mandamientos en aquel momento, ¿no? Ayuda mucho para inspirarnos y hay muchísimos ejemplos que podemos usar cuando hablamos Sí. con los niños. Entonces, puede, porque tú estás hablando de las 4 columnas y las 4 columnas es algo que usamos continuamente en nuestro ministerio de la Caja Roja, es lo que nos hace eficaz, ¿no? Es lo que invita al Espíritu Santo a participar y a convencer. Pero mayormente los ministerios evangelísticos, por lo menos con la Caja, está súper enfocado a los mayores o a los jóvenes, adolescentes. ¿Puede un niño, Arnold, experimentar convicción de pecado? Y si es así, ¿puedes dar un ejemplo? Lo más importante y la joya del evangelismo siempre es la convicción de pecado. Y eso es algo que todos lo podemos experimentar. Yo lo he visto con los niños muchas veces. Una vez yo estaba hablando con un niño y preguntaba, oye, ¿tú crees que muchos o pocos irán al cielo? Y me decía que, pues muchos. Le pregunté si él iba a ir al cielo y me decía que sí, sí, que él iba a ir al cielo. Y entonces empecé a preguntar, usé los mandamientos, usé la ley. Y dije, pero si Dios te preguntara si has mentido, serás inocente o culpable. Pensó un momento, dijo, culpable. Luego le pregunté, ¿y si te preguntas si has honrado a tus padres, serás inocente o culpable? Le di un momento de pensarlo, ¿no? Y contestar según
lo que él veía. Entonces dijo culpable. Y pregunté, ¿a dónde crees que irán los culpables? Y en ese momento él dijo, al infierno. Yo no lo había dicho, él mismo lo había dicho. Y en ese momento él empezó a llorar. Y eso es lo que hace la convicción de pecado, ¿no? La gente empieza a llorar, la gente baja la cabeza, la gente empieza a ponerse nerviosa y yo veía que él estaba llorando porque sentía las consecuencias del pecado y eso le pesaba. Y en eso sus padres se acercan porque, claro, ven a su hijo llorar. Y el padre dice, pero hijo, ¿por qué lloras? Y el niño contestó, porque no te he honrado. Llegó la madre, pero ¿por qué lloras? Porque no te he respetado. Entonces había una convicción tan fuerte sobre ese niño y los padres decían, pero no pasa nada, pero que no llores, que no pasa nada, que está bien, que está bien. Y el niño me miraba como que, pero ¿cuál es el remedio, no? ¿Ahora qué hago? Pues ellos se fueron con el niño, no pudo continuar con la conversación. Pero lo que a mí me llamó tanto la atención en ese momento es que la misma convicción que yo había visto antes en adultos, lo había visto en el niño. Ahora, en mi propia vida, yo crecí en un lugar cristiano con un padre que ama muchísimo a Dios, que me llevaba siempre a la iglesia. Y bueno, cuando tenía 18 años, yo sentía mucha convicción de pecado de parte del Espíritu Santo. Lo sentía como unas piedras que pesaban sobre mí. Entonces, pues, eso me llevó a Cristo, ¿no? Y recibí la salvación y mi vida fue transformada. Pero ahora a lo que quiero llegar es esto. Años después, años, muchos años, como 15 años después, un día hablé con mi padre y dije, papá, ¿sabes? Me sorprende mucho que yo estaba haciendo cosas que no estaban bien, pero nunca me dijiste nada. Yo llegaba a casa muy tarde, no me dijiste nada. Yo olía muy mal, no me dijiste nada. ¿Por qué no me dijiste nada? Y él decía, porque yo pedía y creía que el Espíritu Santo te iba a convencer de tu pecado. Y yo sabía que cuando el Espíritu Santo te convence, eso te va a llevar a Jesús. Esto va a ser mucho más significativo que yo diciéndote no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Él decía, así solamente iba a romper nuestra relación, porque en algún momento ibas a decir, no me hables más de esto. Pero yo confiaba que el Espíritu Santo iba a tratar contigo. Entonces, y fue así. Yo lo viví como de una manera muy fuerte, como el Espíritu Santo me convenció de pecado, ¿no? Entonces, yo sé que el Espíritu Santo convence a los niños, convence a los jóvenes y ellos son tan abiertos a la convicción del Espíritu y responden mucho antes que un adulto para buscar a Jesús y para poner su confianza en Jesús Claro. y así recibir la salvación. Claro, y son más sensibles, su conciencia son más sensibles Muchísimo. porque el mayor ha cauterizado su conciencia, por tanto pecar, por tanto resistir. Pero el niño tiene la conciencia sencilla, o sea que sensible y quizás, no sé Arnold, pero yo creo que es un peligro en nuestras escuelas dominicales o incluso cuando estamos evangelizando a nuestros niños o hijos, nuestros nietos, de solo decir, mira, Jesús te ama, quiere ser tu amigo, acéptale como tu Señor y Salvador, sin pasarle primero por la ley. ¿Tú lo ves como un Sí, peligro? muchísimo, porque les damos una falsa expectativa, una falsa esperanza. O sea, nosotros no entramos porque nosotros hemos dicho Jesús es mi mejor amigo. Nosotros vamos a entrar en el cielo porque Jesús va a decir, tú eres mi amigo y tú entras, yo te conozco. Y Él va a decir a muchos, no te conozco, aléjate de mí. Y ellos van a decir, pero Señor, pero no hemos hecho esto, no hemos hecho esto, no hemos actuado como tus amigos. Y Él va a decir, no te conozco. Entonces, si tú le dices a un niño, sí, sí, tú acéptale a Jesús como tu mejor amigo y todo va a estar bien, pues la confianza va a estar en, bueno, yo lo he hecho y ya está. Y él pues no ha respondido.
pero ellos igual siguen haciendo cosas malas. Cuando el Entonces, Evangelio dice, vuélvete a Dios, dale la espalda al pecado, corre a Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nacer de nuevo si no hemos, pues, nos hemos aferrado y hemos valorado la cruz? Entonces, si no vemos el problema, si no estamos conscientes del problema, pues no vamos a valorar la cruz. sí. Y lo he visto. Una vez hablé con una niña y pregunté, ¿tú has mentido? No, inocente, no, nunca lo he hecho. ¿Y has robado? No, yo soy inocente. Y dije, bueno, pues es una niña pues, que tenía a lo mejor 11 años. Yo pensé, bueno, le voy a hablar de Jesús porque tengo que hablarle de Jesús. Y le dije, pero sabes que Jesús te ama mucho y Él murió en la cruz por ti para perdonar tu pecado. ¿Sabes lo que ella me respondió? Mm. Me dijo, pues si quería hacerlo, pues bien por Él. Wow. Nada, Y nada esta de digo, convicción, ¿no? yo dije, pero tú tienes una idea lo que le costó. No es como que da igual. No lo Wow. hizo porque no tenía otra cosa que hacer, sino sabía porque estás en una situación tan precoz, hay una urgencia tan grande de hacerlo por ti porque no hay otra manera de llegar al cielo. Entonces yo lo veo como muy, muy, muy importante que usemos la ley y que luego dejemos que el Espíritu Santo Yeah. convenza del pecado. Que no comenzamos nosotros sacando trapos sucios diciendo, pero no te acuerdas cuando hiciste esto y lo otro y no hiciste lo otro. O no te acuerdas que hace 5 minutos hiciste lo otro. O que, ¿sabes? O que decimos, bueno, pues todos lo hemos hecho. Sí, y así quitamos la fuerza al Espíritu Santo. Mm. O sea, no condenar a los niños, no exponer a los niños, pero tampoco poner palabras en sus bocas o pretender que no es para tanto, sino hacer la pregunta, ¿tú lo has hecho? ¿Serás inocente o culpable? Y luego dejar que el Espíritu Santo obre. Y yo lo he visto también que niños me han dicho, no, yo soy inocente, pero meses después cayó convicción de pecado sobre ellos, pero que era genuina y yo vi como luego ellos sí que me preguntaron, pero ¿qué puedo hacer para ser salvos? Y vi una transformación en sus vidas que fue real. Wow. Una cosa que he escuchado esta semana de una persona dice que vamos a suponer que hay 100 niños en la iglesia, pero dice cuando llegan a la adolescencia o a la juventud, todo el mundo se aparta. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros jóvenes no se vayan de la iglesia? Y yo estaba pensando, digo, ¿será porque no se han convertido? Claro, 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 dice, claro, 100 niños repiten una oración, pero nunca han tenido convicción de pecado, nunca han tenido una conversión genuina. Entonces, claro, con 13, 14, 15 años, ¿qué van a hacer? Pues se van con el mundo donde está su corazón, pero su corazón ha sido transformado, no se van con el mundo. eso es. Entonces, si no nacen de nuevo, si no han sido transformados, simplemente siguen en lo mismo que estaban antes. Aunque con su boca a lo mejor hayan dicho, bueno, pues repito una oración. Si su corazón no se ha vuelto al Señor, si no han nacido de nuevo, pues siguen muertos en sus pecados. Pues, Entonces, obvio, cuando tengan más libertades de poder decidir si los domingos van a la iglesia o no, ya no van a ir porque dicen, ahí no, ahí qué voy a hacer. yeah. Pero cuando ellos experimenten el poder de Dios, cuando ellos son transformados de Dios y nacen de nuevo, ellos no se van a apartar. Ellos van a buscar al Señor y toda su vida le van a servir. Muy bien. Pues mira, Arnold, para ir terminando esta enseñanza, danos en un minuto el resumen de la primera columna, que cuando estamos evangelizando, el tema de hoy es cómo evangelizar a los niños. Y estamos usando la misma enseñanza de las 4 columnas, pero aplicando esas enseñanzas a los niños. Entonces, en este indirecto que hemos hecho, pues estoy hablando con Arnold y él nos ha explicado la primera columna, la importancia de usar la ley
cuando hablamos con niños. Entonces, en 60 segundos, Arnold, danos un resumen de lo que has dicho. Pues la ley, los 10 mandamientos, nos ayudan a reconocer, a saber qué es pecado y no es pecado. Entonces, si no usamos los 10 mandamientos, no vamos a saber qué es y no es pecado. Pero cuando hablamos de los 10 mandamientos, tenemos que dar ejemplos que tienen relevancia en la vida de un niño. Tenemos que buscar situaciones donde ellos lo pueden ver en su contexto y reconocerlo. Hacemos preguntas, nunca presionamos a un niño, sino hacemos preguntas abiertas y esperamos que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Que no sea algo que nosotros hayamos forzado, sino que sea algo que genuinamente venga del Señor. Y por eso oramos y pedimos al Señor que traiga convicción de pecado sobre los niños que están en nuestro alrededor. Excelente. Y que nosotros, y eso es un poco con lo que yo quería cerrar. Aquí, pues ya lo habíamos dicho, pero aquí, o sea, ¿quién lleva a los niños a Cristo? Mira, hace unos años me lo explicó Kevin Prevost y me marcó mucho. Cuando tú piensas en un colegio, en un aula del colegio, ¿no? ¿Quién es el encargado? Te pregunto. Pues el profe, la profe. ¿Me preguntas a mí o preguntas a los... Bueno, El profe es el maestro o la maestra. El profe es el encargado. efectivamente. Y no puede entrar un padre o una madre y decir, ahora vamos a hacer otra cosa. No, la persona responsable, encargada, es la profe o el profe, ¿no? Y lo mismo, pues en casa, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes los encargados? Son los padres. Ahora, ¿quién es la persona, el encargado de llevarnos a Jesús? En Gálatas 3:24 dice que es la ley, son los 10 mandamientos lo que nos llevan a Jesús. Entonces, deja que la ley haga su trabajo, porque lo hace de maravilla. Entonces, saca los 10 mandamientos a menudo. ¿Sabes? Cuando yo leo, por ejemplo, en casa una historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y aparece algo como una frase como, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, ¿no? Entonces yo les digo a los niños, pues mintieron, adoraron otros dioses, hicieron brujería, codiciaron lo que otros querían, quitaron lo que otros querían. Aquí, por ejemplo, o en otros contextos, ¿no? Aquí en Alemania, por ejemplo, los niños leen muchísimo libros de piratas. Aquí hay una fascinación por los piratas. Entonces, cuando yo leo estos libros con ellos, les digo, pero tú sabes lo que los piratas están haciendo, ¿no? Ellos roban, ellos pues asaltan, ellos hacen daño a otros, ellos, pues no es gente maja, es gente que hace cosas malas, ¿no? Para que los niños vean cómo es el pecado y cómo lo pueden ver en sus propias vidas. Porque una vez que vean su pecado y vean el problema que es, porque eso es lo que hace la ley, nos hace el pecado sumamente pecaminoso, entonces ellos van a decir, tengo un problema y estoy consciente de las consecuencias y necesito una solución. Y ahí nos van a preguntar a nosotros, ¿qué puedo hacer para ser salvos? Wow, wow. Me estás convenciendo que estás apasionado por el tema de alcanzar a los niños, Arnold. No veas. Pues mira, este es el tiempo, Yeah. no podemos dejar pasar tiempo y de verdad, vamos a orar por la infancia. Si no tienes Sí. niños en tu alrededor, pues ora, que Dios te permita compartir con los niños y si tienes algunos niños pues tus nietos, tus sobrinos, tus hijos, lo que sea, ora por ellos, ora que haya convicción de pecado, ora que el Espíritu Santo te permita usar los 10 mandamientos, haciéndoles preguntas y explicándoles lo que es el pecado. Muy bien. Oye, Arnold, tú tienes un ebook, ¿no? ¿Que quieres ofrecer? Eso es. Entonces, de toda esta enseñanza de hoy, hemos hecho un pequeño ebook. He pasado el link
Entonces lo vamos a poner o en la descripción de este vídeo o en los comentarios. Eso. Entonces en unos minutos lo vamos a subir y así os podéis bajar todo lo que hemos dicho pues en un formato ebook. Y la semana que viene, ¿qué podemos esperar? Pues la semana que viene pues, me invitaste a hablar de la segunda parte que sería cómo hablar de la eternidad con los niños. Ajá. ¿Qué implica la eternidad? ¿Cómo hablar de la muerte? ¿Cómo hablar del juicio? ¿Cómo hablar del cielo? Incluso cómo hablar con los niños del infierno. Yeah. Entonces vamos a hablar de todas las consecuencias que tiene el pecado y la eternidad. Wow, excelente. Entonces, esta es una serie de 4 enseñanzas y Arnold tiene también una escuela online que se llama The Cross Academy en español. Y así si quieres tomar los cursos, pues allí están, pues él va a dejar el enlace en los comentarios ahí en su Facebook y nosotros aquí en el YouTube, pues en la descripción. Pues excelente, Arnold. Mira, te veo animado y yo también estoy animado. Y nada, pues nos despedimos de ti y nos vemos la semana que viene más o menos sobre esta hora, ¿verdad? Fantástico. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, Arnold. Y nosotros pues nos despedimos.